Padre Pío experimentó visiones impactantes y dejó mensajes que estremecieron al mundo. Entre sus palabras, se esconde una profecía sobre el futuro que pocos conocen, una advertencia que podría cambiar la manera en que comprendemos lo que está por venir. ¿Y si te dijera que ciertos eventos enigmáticos ya fueron anticipados hace décadas? ¿Que una señal fue dada, pero casi nadie prestó atención? Algunas personas creen que las revelaciones del Padre Pío se están manifestando ante nuestros ojos, pero hay algo aún más inquietante. Lo que predijo para los próximos años podría transformar radicalmente el mundo tal como lo conocemos. Este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. Quizás este sea el instante preciso para descubrir algo que ha permanecido oculto, una advertencia que podría alterar por completo tu percepción del porvenir. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: estoy listo para conocer la verdad. Escríbelo con convicción. Y si deseas que más personas accedan a este conocimiento, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal, ya que esto ayuda a que el mensaje llegue a más personas. Lo que estás a punto de escuchar podría desafiar tus creencias y hacerte reflexionar sobre los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo actual. Pero presta atención, porque esta revelación no es para cualquiera. ¿Estás preparado? Comencemos. A lo largo de la historia, han existido individuos con dones extraordinarios, personas que parecían poseer una conexión con lo que aún no había sucedido. Dos de los nombres más enigmáticos en este ámbito son el Padre Pío y Edgar Cayce, quienes, a pesar de sus diferencias en época y contexto, compartieron algo en común: visiones que anticipaban eventos futuros con una precisión asombrosa. A lo largo de los años, muchas de sus predicciones han sido objeto de análisis, ya que parecían anunciar sucesos que, con el tiempo, se hicieron realidad. Sin embargo, entre todas sus revelaciones, hay una serie de profecías que cobran especial relevancia en este momento, especialmente aquellas relacionadas con los acontecimientos que se esperan para el año 2025. El Padre Pío, conocido por su vida de oración y los estigmas que marcaban su cuerpo, afirmó en diversas ocasiones haber tenido visiones sobre el futuro de la humanidad. Se dice que estas visiones incluían advertencias sobre tiempos de crisis, conflictos globales y un llamado urgente a la conversión espiritual. No obstante, lo que más ha despertado inquietud recientemente es que sus palabras parecen encajar con el contexto mundial actual, generando preocupación entre aquellos que han estudiado sus mensajes. Por otro lado, Edgar Cayce, apodado el Profeta Durmiente por su capacidad de entrar en un estado de trance y recibir información sobre acontecimientos venideros, dejó predicciones sorprendentes. Durante sus sesiones, habló sobre cambios geopolíticos, desastres naturales y avances tecnológicos, aspectos que, con el transcurso del tiempo, se han materializado de forma asombrosa. Lo que muchos desconocen es que Cayce mencionó la posibilidad de un colapso económico, tensiones bélicas en diversas partes del mundo y transformaciones sociales que alterarían profundamente la manera en que vivimos. ¿Cómo es posible que dos personas, separadas por el tiempo y sin conexión entre sí, señalaran eventos que parecen alinearse con la realidad actual? La coincidencia entre sus visiones ha generado un intenso debate. ¿Se trataba de advertencias divinas o de una extraordinaria capacidad para identificar patrones en la historia? En el caso del Padre Pío, sus mensajes no solo abordaban acontecimientos materiales, sino que también hacían hincapié en la decadencia moral de la humanidad. Advertía sobre un tiempo en el que muchas personas se apartarían del camino correcto, sumergiéndose en una crisis de valores sin precedentes. Cayce, por su parte, también advirtió sobre el impacto de las acciones humanas en el planeta. Predijo cambios climáticos y catástrofes naturales derivadas del abuso y mal manejo de los recursos. Habló de terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas que afectarían diversas regiones del mundo, y muchos creen que sus palabras resuenan en los desastres naturales que han aumentado en las últimas décadas. Pero lo más inquietante de sus predicciones es lo que anunciaron para 2025. Tanto el Padre Pío como Edgar Cayce hablaron de un periodo de gran prueba para la humanidad, un tiempo en el que los acontecimientos se precipitarían y muchas verdades ocultas serían reveladas. Mencionaron cambios abruptos, crisis económicas que afectarían a múltiples naciones, conflictos entre potencias y una transformación global que repercutiría en todos los ámbitos de la vida.
Lo que hace que estas profecías sean aún más impactantes es que, a pesar de haber sido formuladas hace décadas, parecen describir con sorprendente exactitud el panorama que estamos viviendo en la actualidad. El aumento de las tensiones internacionales, la incertidumbre financiera, el deterioro de los valores y la intensificación de los fenómenos climáticos extremos son señales que muchos han vinculado con las advertencias de estas dos figuras. Sin embargo, aún queda la gran incógnita. ¿Hasta qué punto estas predicciones serán exactas? ¿Realmente presenciaremos en los próximos meses el cumplimiento de lo que el Padre Pío y Edgar Cayce anunciaron? Lo que es innegable es que sus palabras han despertado un interés sin precedentes y una creciente inquietud sobre el futuro cercano. Uno de los nombres más mencionados en las profecías contemporáneas es el de Donald Trump. Desde su irrupción en la escena política, diversas predicciones han señalado que su destino estaría marcado por eventos inusuales, crisis y desafíos que pondrían a prueba su liderazgo. Entre las visiones atribuidas a figuras como el Padre Pío y Edgar Cayce, existen advertencias que sugieren que Trump podría enfrentar un acontecimiento trascendental relacionado con su salud, algo que podría alterar radicalmente su vida y su carrera política. Algunas de estas profecías indican que el expresidente podría padecer una enfermedad grave, un problema inesperado que afectaría su bienestar físico y mental, comprometiendo su capacidad para tomar decisiones en momentos cruciales. Se ha hablado de síntomas inexplicables, un deterioro progresivo que lo debilitaría y lo colocaría en una situación de vulnerabilidad. En ciertos relatos, incluso se menciona la posibilidad de una afección neurológica que alteraría su estado cognitivo, dificultando su comunicación y su control sobre el entorno. Estas predicciones han generado una gran controversia, ya que Trump ha sido una figura que constantemente ha desafiado las expectativas. A pesar de los múltiples escándalos, procesos judiciales y controversias que ha enfrentado, ha logrado mantenerse como un personaje influyente dentro del panorama político estadounidense, con una base de seguidores inquebrantable. Sin embargo, las visiones sobre su salud sugieren que los desafíos que enfrentará en el futuro serán aún más serios y que incluso podrían poner en peligro su continuidad en la esfera política. Algunas fuentes han relacionado estas profecías con eventos recientes. En julio, Trump fue víctima de un atentado durante un mitin en Pensilvania, un suceso que conmocionó al mundo entero. Mientras pronunciaba un discurso, se escuchó un disparo y, segundos después, Trump se desplomó en el escenario, cubriéndose el oído. Su reacción inmediata fue levantar el puño con determinación, demostrando su espíritu combativo. Sin embargo, este ataque evidenció la vulnerabilidad de su posición y la cantidad de enemigos que ha acumulado a lo largo de su carrera. Si estas profecías llegan a cumplirse, ¿qué significaría esto para el futuro de Estados Unidos y del mundo? La posibilidad de que un líder tan influyente pueda sufrir un problema de salud grave o un evento que comprometa su estabilidad genera muchas preguntas. ¿Quién tomaría su lugar en caso de que su liderazgo se viera afectado? ¿Cómo reaccionarían sus seguidores? Independientemente de la postura que se tenga sobre Trump, su historia aún no ha llegado a su desenlace. Las profecías que lo rodean siguen causando inquietud y solo el tiempo revelará si las advertencias sobre su salud y su destino político se convertirán en realidad. La paz, esa preciada condición que muchos dan por sentada, podría estar atravesando uno de sus momentos más frágiles. En los últimos años, las tensiones internacionales han ido en aumento, alimentando el temor de que el mundo se encuentre al borde de una nueva era de enfrentamientos. Algunos expertos advierten que ciertas naciones podrían verse arrastradas a un conflicto que desencadene una escalada incontrolable, poniendo en riesgo no solo la estabilidad de regiones específicas, sino el equilibrio global. Más allá de la amenaza de guerra, existen otros factores que comprometen la estabilidad de Europa. Se han lanzado múltiples advertencias sobre un posible colapso económico de dimensiones incalculables que podría derrumbar mercados y sistemas financieros que hasta ahora parecían inquebrantables. Un desplome de esta magnitud generaría una crisis laboral devastadora, llevando a la pobreza a amplios sectores de la población y aumentando la desigualdad a niveles sin precedentes. En este contexto, la desesperación colectiva podría desembocar en levantamientos sociales, con manifestaciones masivas y un clima de anarquía que desbordaría la capacidad de los gobiernos para mantener el orden.
Sin embargo, la economía y la política no son las únicas amenazas que acechan al continente. También se han emitido alertas sobre desastres naturales de gran magnitud que podrían transformar radicalmente la geografía de Europa. Terremotos de una intensidad nunca antes registrada, inundaciones catastróficas y olas de calor extremas podrían causar estragos en ciudades enteras, obligando a millones de personas a abandonar sus hogares. Algunos especialistas advierten que fenómenos climáticos inusuales están en aumento, lo que podría ser una señal alarmante de que el equilibrio ambiental se encuentra alterado de manera irreversible. En particular, se ha mencionado la posibilidad de un evento catastrófico que afectaría gravemente a algunas de las principales metrópolis europeas, lo que obligaría a la evacuación masiva de poblaciones y desencadenaría una crisis humanitaria sin precedentes. Otro aspecto preocupante que podría precipitar la decadencia de Europa es la erosión de sus valores y tradiciones. En las últimas décadas, el continente ha experimentado un distanciamiento progresivo de sus raíces culturales y espirituales, lo que ha generado un vacío de identidad que podría ser aprovechado por movimientos radicales. La pérdida de principios que durante siglos cimentaron la sociedad europea ha dejado a muchas personas en un estado de confusión y desorientación, alimentando sentimientos de descontento y desesperanza. A pesar de este panorama sombrío, hay quienes sostienen que estos desafíos no deben verse únicamente como una sentencia inevitable, sino como una oportunidad para la reconstrucción. La historia ha demostrado que las épocas de crisis han sido, en muchas ocasiones, el preludio de un renacimiento. Algunos analistas sugieren que Europa aún tiene la posibilidad de recuperar su esencia y fortalecerse ante la adversidad, transformando estos tiempos difíciles en el punto de partida de una nueva era de estabilidad y prosperidad. Las profecías atribuidas al Padre Pío han generado un intenso debate entre quienes intentan comprender el destino del mundo. Entre sus predicciones más inquietantes se encuentra la posibilidad de un conflicto global sin precedentes, un enfrentamiento que podría dividir a la humanidad en dos bloques irreconciliables, Oriente y Occidente. Para algunos, esta visión guarda relación con las crecientes tensiones en Medio Oriente, en especial con la crisis en Siria, un país que ha sido epicentro de conflictos geopolíticos durante años. A lo largo de la historia, pequeñas disputas han servido como chispa para guerras a gran escala, y la situación actual parece seguir un patrón similar. Las relaciones entre naciones se han vuelto cada vez más frágiles y volátiles. Oriente Medio sigue siendo un foco de inestabilidad, con conflictos internos, grupos extremistas y disputas territoriales que han mantenido a la región en un estado de permanente tensión. Siria, en particular, ha sido escenario de enfrentamientos entre múltiples facciones, con la intervención de potencias extranjeras que buscan proteger sus propios intereses estratégicos. Algunos expertos temen que la caída del régimen sirio podría ser el detonante de un conflicto mucho mayor, involucrando no solo a los países vecinos, sino también a potencias occidentales con intereses en la zona. El clima político global también refleja un tono cada vez más beligerante. Las sanciones económicas, los bloqueos comerciales y las constantes amenazas entre naciones parecen estar sentando las bases para una confrontación de gran escala. Hay quienes comparan la situación actual con el escenario previo a las grandes guerras del siglo XX, caracterizado por la desconfianza entre países, alianzas inestables y un creciente afán de dominio entre las potencias. Uno de los elementos más inquietantes es el imparable desarrollo del armamento moderno. Nunca antes la humanidad había contado con un arsenal tan destructivo. La proliferación de armas nucleares, el avance de misiles hipersónicos y la sofisticación de las tecnologías militares podrían convertir cualquier enfrentamiento en una catástrofe sin precedentes. En este contexto, una guerra de gran escala tendría consecuencias devastadoras, con un impacto global que transformaría para siempre el curso de la humanidad. Sin embargo, no todos interpretan esta profecía como un anuncio de guerra convencional. Algunos creen que el conflicto predicho podría no manifestarse en el campo de batalla, sino en otras esferas, como la tecnológica o económica. En un mundo donde la información y el control digital tienen un peso fundamental, un ciberataque masivo o el colapso del sistema financiero global podrían tener efectos igual de devastadores que un conflicto bélico tradicional. Lo que más inquieta a quienes analizan estas predicciones es la sensación de que el mundo se acerca peligrosamente a un punto de no retorno.
Cada día, las noticias reflejan un panorama de creciente incertidumbre, con movimientos militares estratégicos, discursos políticos agresivos y un ambiente global cada vez más tenso. A medida que nos acercamos a 2025, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Se cumplirán las advertencias atribuidas al Padre Pío o aún hay tiempo para revertir el curso de los acontecimientos? Solo el futuro podrá revelar la respuesta, pero lo que es innegable es que la humanidad se encuentra en un momento decisivo. Las decisiones que se tomen en los próximos años no solo determinarán el destino de Europa, sino que podrían definir el rumbo de las generaciones venideras. El dominio del dólar ha sido una pieza clave en la estructura económica global durante décadas, pero en los últimos años, diversas naciones han comenzado a buscar alternativas para reducir su dependencia de los sistemas financieros tradicionales. Los acuerdos comerciales han evolucionado, los aranceles han aumentado y las sanciones han redefinido el equilibrio del mercado internacional. En este nuevo escenario, las potencias emergentes están construyendo sus propias estructuras financieras, alejándose del control ejercido por las grandes economías. El impacto de estos cambios no se limita únicamente a las relaciones entre países, sino que también afecta la vida cotidiana de millones de personas. La incertidumbre política y económica ha generado un aumento en la migración, con innumerables individuos y familias buscando estabilidad en otras regiones. Este fenómeno ha desencadenado crisis humanitarias sin precedentes, poniendo a prueba la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las necesidades de quienes huyen de la inestabilidad. Además, las tensiones sociales han crecido en varios países, pues la integración de grandes flujos de migrantes no siempre es sencilla y en algunos casos ha exacerbado conflictos internos. A medida que el panorama global sigue transformándose, la sensación de incertidumbre se vuelve cada vez más palpable. Nos encontramos en un punto en el que resulta difícil prever el futuro con claridad. Algunas predicciones atribuidas al Padre Pío sugieren que estos cambios no son meras coincidencias, sino parte de un proceso que marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. Se habla de una transición desafiante, de conflictos inevitables que dividirán al mundo entre el viejo orden y un nuevo sistema que aún está tomando forma. Sin embargo, dentro de cada crisis también existe la posibilidad de una renovación. Esta etapa de transformación podría ser una oportunidad para que las naciones replanteen sus prioridades, fortalezcan la cooperación y establezcan nuevas alianzas basadas en el beneficio mutuo, antes de que la situación se torne irreparable. La gran interrogante es si el mundo será capaz de atravesar esta metamorfosis sin caer en un caos irreversible. ¿Estamos presenciando el colapso del orden internacional tal como lo conocemos, o estos cambios darán paso a una era de mayor estabilidad y equilibrio? Lo cierto es que las señales de transformación son evidentes y aquellos que las comprendan podrán prepararse para lo que está por venir. En este contexto de incertidumbre, las advertencias sobre una nueva pandemia han generado inquietud entre quienes estudian las revelaciones del Padre Pío. Se dice que previó la llegada de un virus sin precedentes, una enfermedad que no solo afectaría al cuerpo, sino también a la mente y al espíritu. A diferencia de otras afecciones, esta no se manifestaría con síntomas evidentes en sus primeras etapas, lo que dificultaría su detección temprana. Con el tiempo, quienes la padecieran experimentarían una fatiga extrema, acompañada de trastornos del sueño y una sensación persistente de agotamiento, como si sus cuerpos estuvieran perdiendo la capacidad de recuperar energía. Las noches dejarían de ser reparadoras, el insomnio se convertiría en un problema común y la extenuación comenzaría a afectar incluso a personas jóvenes y saludables. La capacidad de concentración disminuiría, la memoria se vería afectada y la productividad en el trabajo y los estudios se desplomaría. Los científicos han advertido durante años que nuevas enfermedades desconocidas podrían surgir en cualquier momento, pero esta profecía sugiere que el impacto de este virus iría más allá de lo físico. Se habla de una afección capaz de generar confusión mental, ansiedad y episodios de desesperación, sumiendo a la sociedad en un estado de vulnerabilidad sin precedentes. Hospitales y centros de salud se llenarían de pacientes incapaces de explicar con precisión qué les sucede. Solo sabrían que algo dentro de ellos se está apagando lentamente. A lo largo de la historia, epidemias como la peste negra o la gripe española han cambiado el curso de la humanidad, pero lo que se predice en este caso no tiene comparación.
No se trataría de fiebre, tos o dificultades respiratorias, sino de una pérdida gradual de vitalidad, como si la energía misma de las personas estuviera siendo drenada. Las investigaciones médicas actuales han detectado un aumento alarmante en los trastornos del sueño a nivel global. El insomnio crónico es cada vez más frecuente, y muchas personas aseguran sentirse agotadas sin una razón aparente. Entre las posibles causas se mencionan el estrés constante, la sobreexposición a la tecnología y los efectos de la contaminación, factores que podrían estar debilitando el sistema inmunológico de millones de individuos sin que estos sean plenamente conscientes de ello. Pero, ¿y si esto fuera solo el principio de algo aún mayor? El mayor temor es que este virus pase desapercibido durante demasiado tiempo. Al no presentar síntomas físicos evidentes en sus primeras etapas, muchas personas podrían ignorarlo hasta que su estado de salud se deteriore considerablemente. Algunos relatos sobre esta profecía mencionan que la enfermedad avanzaría de manera sigilosa, afectando la capacidad de reacción y provocando accidentes de tráfico, errores en el ámbito laboral y una disminución del rendimiento general en la sociedad. Existen teorías que relacionan esta posible pandemia con la evolución de ciertas tecnologías. La exposición prolongada a radiaciones invisibles, el uso excesivo de dispositivos electrónicos y el consumo de alimentos ultraprocesados podrían estar contribuyendo silenciosamente a debilitar a la población. Si el cuerpo humano está perdiendo su capacidad de regenerarse adecuadamente, no estaríamos simplemente ante una enfermedad biológica, sino frente a una crisis de salud global de dimensiones nunca antes vistas. Las advertencias sobre esta pandemia han llevado a muchos a preguntarse si aún estamos a tiempo de evitarla. Algunos creen que fortalecer el sistema inmunológico mediante una alimentación equilibrada y hábitos saludables podría mitigar sus efectos, mientras que otros sostienen que se requieren cambios más radicales en nuestro estilo de vida. Desde modificar nuestros patrones de descanso hasta replantear nuestra conexión con la naturaleza, la humanidad debe considerar seriamente cómo enfrentar este desafío antes de que sea demasiado tarde. Lo cierto es que si esta profecía llega a cumplirse, no será posible resolverla con una simple vacuna o un tratamiento convencional. El futuro sigue siendo incierto, pero las señales están ahí. La fatiga extrema que muchas personas sienten hoy podría ser solo la antesala de algo mucho más grande. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que se avecina? Las señales que la humanidad interpreta como advertencias de lo que está por venir se han visto reflejadas en diferentes acontecimientos a lo largo de la historia, desde conflictos bélicos hasta alianzas estratégicas. Las motivaciones espirituales han jugado un rol fundamental en el destino de las naciones, ya que las profecías, a menudo, se han utilizado tanto para prevenir sobre futuras crisis como para infundir esperanza en tiempos de incertidumbre. Muchas visiones han anticipado periodos difíciles, catástrofes naturales y cambios drásticos en el liderazgo global. Se dice que el Padre Pío profetizó la llegada de una era en la que los líderes serían sometidos a grandes pruebas, y solo aquellos con un propósito claro lograrían mantenerse firmes. Esta influencia de la religión en la política también se refleja en los movimientos sociales y en la manera en que las sociedades reaccionan ante las crisis. En momentos de caos, la fe ha sido un pilar clave para mantener la unidad y esperanza, pero también ha sido fuente de divisiones, especialmente cuando distintos grupos interpretan de forma diferente lo que consideran la verdad. Un claro ejemplo de esta influencia espiritual se observa en cómo algunos líderes políticos han sido asociados con figuras proféticas o con la realización de visiones antiguas. Actualmente, ciertos gobernantes son vinculados con profecías que anuncian un tiempo de transición, donde se librará una gran batalla entre fuerzas opuestas. Pero, ¿cómo podemos saber si estas profecías realmente guían el rumbo del mundo o si, simplemente, se utilizan para justificar decisiones políticas? A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo las interpretaciones de las profecías han cambiado con el tiempo, adaptándose a los sucesos actuales. Lo que en su momento fue considerado una predicción lejana, hoy parece ajustarse con lo que acontece en el escenario internacional. Otro aspecto relevante es la relación entre las profecías y los movimientos religiosos, especialmente aquellos que buscan influir en la política. En muchos países, los grupos de fe han ganado un papel más activo en la toma de decisiones, promoviendo leyes y políticas basadas en principios espirituales.
Esto ha generado tanto apoyo como controversia, ya que no todos comparten la misma visión sobre el rol de la religión en el gobierno. El Padre Pío habría advertido sobre tiempos de gran confusión, en los que muchas personas buscarían respuestas en la fe. Según sus visiones, serían tiempos de prueba para la humanidad, donde la verdadera fortaleza no radicaría en el poder político, sino en la capacidad de mantenerse firmes en la verdad. Las profecías también mencionan la llegada de un líder o grupo de líderes que desempeñarían un papel crucial en el destino del mundo. Algunos interpretan esto como el anuncio de un cambio radical en la política global, mientras que otros lo ven como un llamado a la preparación espiritual para los tiempos venideros. Las preguntas surgen: ¿estamos presenciando el cumplimiento de estas profecías en el mundo actual? ¿Hasta qué punto las creencias espirituales están influyendo en las decisiones políticas que afectan a millones de personas? Lo que está claro es que la religión y la política seguirán entrelazadas, marcando el rumbo de la historia. Si las advertencias de Padre Pío son correctas, estamos al borde de un cambio que podría redefinir la forma en que el mundo es gobernado. En medio de un mundo cada vez más inestable, dos naciones han comenzado a consolidarse como superpotencias emergentes, China y Rusia. Durante décadas, ambas han trabajado de manera silenciosa en el fortalecimiento de su economía, su influencia política y su poder militar. ¿Qué tan cerca estamos de presenciar un cambio radical en el equilibrio global? Las profecías del Padre Pío habrían anticipado una reconfiguración del poder mundial, en la que algunas naciones perderían su dominio y otras tomarían el control. Según estas visiones, los grandes conflictos y crisis económicas servirían como catalizadores para un nuevo orden geopolítico, con China y Rusia jugando un papel central en este cambio. China, con su rápido crecimiento económico y expansión tecnológica, ha comenzado a desafiar la hegemonía de otras potencias. Su capacidad para controlar sectores estratégicos, desde la producción industrial hasta la inteligencia artificial, la ha convertido en un actor clave en la lucha por el dominio global. Por su parte, Rusia ha utilizado su poder energético y su influencia en conflictos internacionales para posicionarse como un jugador esencial en la política mundial. Los eventos recientes han reforzado la idea de que estas naciones están avanzando hacia el establecimiento de un nuevo modelo de poder. Uno de los factores clave en esta transición es la economía. La dependencia global de la producción china ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Desde la fabricación de dispositivos electrónicos hasta la producción de insumos médicos, China ha tejido una red de influencia que le otorga un poder sin precedentes. Mientras tanto, Rusia ha utilizado su control sobre los recursos energéticos para ejercer presión sobre diversas regiones del mundo, afectando directamente la estabilidad económica de muchos países. Las profecías también han señalado la posibilidad de que China y Rusia establezcan nuevas alianzas militares y comerciales que les permitirían desafiar el modelo de poder actual. En los últimos años, los acuerdos entre ambas naciones se han intensificado, desde tratados de cooperación energética hasta ejercicios militares conjuntos. Estos movimientos han generado preocupación en otras potencias, ya que indican un fortalecimiento de su capacidad para influir en los asuntos globales. En este contexto, la incertidumbre sobre el papel de China y Rusia en el futuro sigue creciendo. ¿Se convertirán en las nuevas superpotencias dominantes? ¿Podrían sus estrategias conducir al mundo a un conflicto de mayores proporciones? Las advertencias sobre una guerra de gran escala han sido recurrentes en diversas profecías, y muchos creen que el ascenso de estas naciones podría estar relacionado con estos escenarios. Además del aspecto militar y económico, hay un factor que no puede ser ignorado: la influencia cultural e ideológica. China ha impulsado un modelo de gobernanza basado en el control estatal y el desarrollo tecnológico, mientras que Rusia ha promovido una visión de nacionalismo y soberanía que desafía los valores tradicionales de Occidente. La expansión de estas ideas podría tener un impacto significativo en la forma en que las sociedades del futuro se estructurarán. Algunos expertos sugieren que estamos al inicio de una transformación sin precedentes, en la que las potencias tradicionales perderán su posición dominante y nuevas fuerzas tomarán el control. Si las predicciones del Padre Pío son correctas, el mundo se encuentra en el umbral de una era de cambios drásticos, en la que el equilibrio de poder será redefinido de manera inesperada. La pregunta clave es: ¿qué consecuencias traerá este cambio para el resto del mundo?
¿Estamos preparados para una transición en la que China y Rusia se conviertan en los nuevos líderes globales? Y lo más importante, ¿cómo afectará esto la estabilidad y el futuro de las naciones que hoy dependen del modelo actual? Lo único claro es que los próximos años serán decisivos. Los movimientos estratégicos de China y Rusia podrían marcar el inicio de un nuevo ciclo en la historia mundial, uno en el que las reglas del juego cambiarán para siempre.